Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder? Ser cristianos nos pide ser siempre testigos de la verdad. A pesar de nuestras debilidades, aunque parezca que no se obtiene ningún resultado, nos puede tocar ser testigos ante un pueblo rebelde y obstinado que no nos escucha. Pero la verdad, sea o no escuchada, tiene valor por sí misma. No debemos dejar de proclamarla. Somos testigos débiles, sin embargo. Las debilidades podríamos usarlas como excusa o podrían movernos al desánimo, pero también podemos leerlas como un modo de evitar la tentación de soberbia y encontrar en ellas una forma de unirse o de unir nuestra vocación cristiana y nuestras miserias. Es la gracia de Dios la que nos hace testigos y ella basta. Cuando de alguien conocemos su procedencia, quién es, cuál es su vida, sus errores, somos dados a pensar o hasta decir: ¿quién cree este que es? El mismo Jesús empezó a enseñar en su propia tierra entre los suyos y nadie creía en él. Qué difícil se hace identificar el rostro de los profetas entre quienes convivimos a diario. Pero el mundo rechaza a los profetas. Un profeta es un personaje molesto que no se doblega ante nadie, no tiene precio y su palabra penetra como cuña en las partes más sensibles de nuestro actuar, nos incomoda, pone en crisis, desestabiliza, nos deja en el aire, nos despierta, siembra la duda contra nuestras seguridades, critica el orden establecido, señala los puntos débiles, marca caminos nuevos, exige cambios radicales que contrapone a la situación actual. Pronto se empieza a analizar su persona, su origen, y se busca cómo quitarle credibilidad a su palabra. Si tiene defectos, lo criticamos para quitarle autoridad moral. Si no tiene puntos de crítica, se los inventamos. Muchos profetas del pasado son conocidos, hablan de ellos la Biblia o la historia del cristianismo, particularmente la de los mártires reconocidos como tales por la Iglesia. Otros muchos, la mayoría, también fueron profetas, mártires, y no los conocemos. Unos y otros compartieron de alguna manera el destino de Jesús. La vocación profética no la reciben solo unos pocos escogidos. En el bautismo todos los cristianos somos ungidos para unirnos a Cristo sacerdote, profeta y rey. A todos los bautizados Dios dirige las palabras: Hijo de Adán, yo te envío. A todos se nos advierte: son un pueblo rebelde, sus padres y ellos me han ofendido. También los hijos son testarudos. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. El precio de la verdadera profecía es el desprecio, el rechazo. Su valor no se lo da si es o no escuchada. No es un asunto de índices de audiencia o de número de seguidores, rebeldía, obstinación. Te hagan caso o no te hagan caso, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. En eso está el valor de la profecía. En el caso de Jesús, en su propia tierra,
Lo más triste es que quienes lo rechazaron lograron su objetivo. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿No es terrible pensar que nuestros comportamientos humanos tienen el poder de impedir los milagros? La fe como fortaleza en la debilidad. Jesús se extrañó de la falta de fe de quienes le conocían bien. Quizá esperaban otra cosa de él y lo que tenían ante sus ojos les decepcionó. Podían reconocer su acción benéfica, pero les faltaba fe para leer en esa acción su significado salvador. Sin fe no es posible la acción salvífica. La fe es anterior a los milagros, no al contrario. La divinidad de Jesús no la pueden unos milagros superiores a las fuerzas de la naturaleza. Si hubiera posibilidad de pruebas, no habría verdadera fe. En el anuncio del Evangelio cuenta ante todo la fidelidad del enviado a la misión que le han encomendado. En el profeta Ezequiel, en Pablo y en Jesús, es la debilidad del enviado la que revela la fuerza del Espíritu presente en él. La debilidad crea un espacio de libertad para que quien escucha pueda aceptar o no lo que oye. Si Dios se revelara solo a través de acciones grandiosas, sería muy fácil creer en Él, pero no es así. Tenemos el trabajo de analizar cuándo y a través de quién se revela su palabra y cuáles son las acciones de su salvación. Y tenemos también el desconcierto de que cuando parecemos más débiles es cuando somos fuertes. Profetas en las situaciones prácticas de la vida. Por ello, en tiempos de posverdad, de cambio de opinión, es que a todo se le da un valor relativo. Se hace más necesaria aún una conciencia, una referencia moral, un recordatorio de lo que está bien y de lo que está mal. Ofrecerlo es parte de la responsabilidad de un cristiano. Mientras haya alguien todavía que diga o que practique la verdad, habrá para el mundo una esperanza de conversión y de cambio. Un verdadero profeta es quien sabe descubrir la voluntad de Dios en las situaciones prácticas de la vida. No es fácil reconocer el paso de Dios por nuestra vida. No se presenta con formas espectaculares. Aparece como Jesús entre su pueblo, como alguien a quien conocemos, aunque no lo reconocemos. Y tampoco es fácil reconocer a los profetas que hay entre nosotros. No destacan en las redes sociales como influencer. Nazaret, ¿qué puede salir de Nazaret? Hemos escuchado en el texto, nadie es profeta en su tierra. El texto del Evangelio de Marcos es la versión primitiva de la presencia de Jesús en su pueblo, Nazaret, después de haber recorrido la Galilea predicando el Evangelio. Allí es el hijo del carpintero de María. Se conocen a sus familiares más cercanos. ¿De dónde le viene lo que dice y lo que hace? Lucas, por su parte, ha hecho de esta escena en Nazaret el comienzo más determinante de la actividad de Jesús. Ya sabemos que el proverbio del profeta rechazado entre los suyos es propio de todas las culturas. Jesús, desde luego, no ha estudiado para rabino, no tiene autoridad, exousia. Para ello, como ya se pone de manifiesto en Marcos 2:21 y siguientes, pero precisamente la autoridad de un profeta no se explica institucionalmente, sino que se reconoce en que tiene el Espíritu de Dios. El texto habla de sabiduría, porque precisamente la sabiduría es una de las cosas más apreciadas en el mundo bíblico. La sabiduría no se aprende, no se enseña, se vive y se transmite como experiencia de vida. A su vez, esta sabiduría le lleva a decir y a hacer lo que los poderosos no pueden prohibir. En el Evangelio de San Marcos, este es un momento que causa una crisis en la vida de Jesús con su pueblo, porque se pone de manifiesto la falta de fe, apistía. No hace milagros, dice el texto de Marcos, porque aunque los hiciera no lo creerían. Sin la fe, el reino que él predicaba no puede experimentarse. En la narrativa del Evangelio, este es uno de los momentos de crisis de Galilea. Por ello, el Evangelio de hoy no es simplemente un texto que narra el paso de Jesús por su pueblo, donde se había criado. Nazaret, como en Lucas también,
No representa solamente el pueblo de su niñez, es todo el pueblo de Israel que hacía mucho tiempo, siglos, que no había escuchado a un profeta. Y ahora que esto sucede, su mensaje queda en el vacío. Sigue siendo el hijo del carpintero y de María, pero tiene el espíritu de los profetas. Efectivamente, los profetas son llamados de entre el pueblo sencillo, están arrancados de sus casas, de sus oficios normales, y de pronto ven que su vida debe llevar otro camino. Los suyos, los más cercanos, ni siquiera a veces lo reconocen. Todo ha cambiado para ellos hasta el punto de que la misión para la que son elegidos es la más difícil que uno se pueda imaginar. Es verdad que el Jesús taumaturgo popular y exorcista es y seguirá siendo uno de los temas más debatidos sobre el Jesús histórico. Probablemente ha habido excesos a la hora de presentar este aspecto de los evangelios, siendo como es una cuestión que exige atención. Pero en el caso que no ocupa del texto de Marcos, que nos ocupa de este texto de Marcos, no podemos negar que se requiere o que se quiere hacer una crítica, ya en aquel tiempo de las comunidades primitivas, a la corriente que considera a Jesús como un simple taumaturgo y exorcista. Es mucho más. Es el profeta del reino de Dios que llega a la gente que lo anhela. En esto Jesús, como profeta que estaba jugando su vida como los profetas del Antiguo Testamento, es mucho más porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo que viene a salvarnos. ¿Dónde están hoy los profetas que nos den las esperanzas y las fuerzas para enfrentar cada día? Los que reaviven nuestra ilusión, los que sean portadores de buenas noticias para quienes no sienten el calor del amor de Dios. ¿No estaremos dejando a Jesús pasar de largo o impidiendo que pueda hacer entre nosotros algún milagro? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.